El peso del brazo de Ricardo sobre el suyo era una humillación pública disfrazada de afecto, una jaula de seda en mitad de la deslumbrante gala benéfica de Madrid. Su voz, un susurro venenoso diseñado solo para ella, desgranaba amenazas envueltas en falsas promesas sobre el futuro de Leo, el hijo de ambos. «Entrégamelo, Elena. Sabes que no tienes otra opción», decía, mientras su sonrisa de cara a la élite de la capital era la de un marido devoto. Elena, atrapada en un vestido prestado que se sentía como una armadura demasiado frágil, luchaba por respirar. El aire, espeso por el perfume caro y las conversaciones huecas, se volvía irrespirable. Su resistencia se desmoronaba en una silenciosa desesperación, la esperanza se desvanecía como el eco de una copa rota. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta historia. Se llamaba Elena, tenía 34 años y una carrera como arquitecta suspendida en el tiempo por un divorcio que le había costado todo menos la custodia de su hijo. Era una mujer común, de moral firme, y una dignidad que se manifestaba en la forma en que mantenía la espalda recta incluso cuando sentía que el mundo se derrumbaba sobre ella. Su vida era una rutina silenciosa, marcada por la soledad de un pequeño apartamento, y el miedo constante a no ser suficiente, a fallarle al único motor de su existencia. El salón de baile del hotel era un universo ajeno, un planeta de lujo y poder donde ella era una intrusa. El murmullo de conversaciones vacías se mezclaba con el tintineo de las copas de champán creando una sinfonía de indiferencia. Los reflejos de las arañas de cristal danzaban sobre las superficies de mármol pulido, distorsionando los rostros de hombres y mujeres cuyas sonrisas no llegaban a los ojos. Elena se sentía observada, juzgada no por quién era sino por lo que no tenía, el apellido, la cuenta bancaria, la red de influencias que Ricardo usaba como un arma. Cada paso que daba sobre la alfombra roja era un recordatorio de su vulnerabilidad, de lo lejos que estaba de pertenecer a ese mundo. Todo era por Leo. Había aceptado la humillación de asistir a aquella gala, organizada por la familia de Ricardo, solo para demostrar que no se escondía, que lucharía por su hijo con las pocas herramientas que le quedaban. Cargaba con el peso de una injusticia que le había arrebatado la confianza y los ahorros, pero nunca la empatía. En sus gestos, en su mirada cansada pero llena de una luz inquebrantable, se adivinaba la fuerza de quien ha perdido mucho pero se niega a perderse a sí misma. Su sentido de la justicia era su única brújula en un océano de corrupción moral, un código personal que la mantenía a flote en medio de la tormenta. La opresión que sentía no era solo emocional, era una fuerza palpable que la asfixiaba. Ricardo no necesitaba alzar la voz. Su poder residía en la calma con la que desmantelaba el alma de los demás, en las conexiones políticas que mencionaba de pasada, en la forma en que su mano apretaba su brazo un poco más fuerte cada vez que ella intentaba zafarse. Él representaba todo lo que ella despreciaba. La arrogancia de los poderosos, la crueldad refinada que se esconde tras una fachada de respetabilidad. Para él, Leo no era un hijo sino un trofeo, una pieza más en su tablero de control. Y Elena era el obstáculo que debía ser eliminado, sutilmente sin dejar rastro de violencia. Al otro lado del salón, inmóvil como una estatua de obsidiana entre el flujo constante de invitados, un hombre observaba. Don Marco Montenegro no participaba en las conversaciones se detenían a su paso. Su presencia imponía un silencio reverencial, una tensión que alteraba la atmósfera a su alrededor. Vestido con un traje oscuro hecho a medida, su rostro era una máscara de control impasible, pero sus ojos, profundos y analíticos, no se movían sin propósito. Lo abarcaban todo. La falsedad de las sonrisas, el miedo oculto tras el maquillaje, la desesperación silenciosa de una mujer acorralada cerca de la terraza. No juzgaba, simplemente registraba. Elena sintió un escalofrío inexplicable, una corriente de aire frío en la cálida atmósfera del salón. No era solo el miedo a Ricardo. Era algo más, una sensación primordial de ser observada no por muchos, sino por uno. Un cambio sutil en la energía del lugar, como si una pieza fundamental del tablero de juego se hubiera movido, alterando el equilibrio de poder. No se atrevió a buscar la fuente de esa sensación, demasiado concentrada en la batalla silenciosa que libraba. El aire se densificó, cargado con la electricidad de una tormenta que nadie, excepto un hombre en la sombra, veía venir. Pero el vínculo entre ellos ya estaba sellado, un hilo invisible que los conectaba a través del abismo de sus mundos.
Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta, compártela con alguien que aprecie las emociones intensas, y déjanos un comentario contándonos qué esperas que suceda. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que exploran la luz en medio de la oscuridad. El alba en Madrid se abría paso con una luz gris y perezosa, que se filtraba por las persianas del modesto piso de Elena en Usera. El sonido del despertador era una agresión diaria, el primer recordatorio de una vida que no le pertenecía. Se movía en la penumbra con la precisión de un autómata, preparando el café y la mochila de Leo en un silencio casi monacal. Cada gesto era una rutina diseñada para no despertar al niño, para preservar su paz unos minutos más. Antes de ser arquitecta, madre o exesposa, era una superviviente. Su verdadero yo, la mujer que soñaba con líneas limpias y espacios que respiraban, estaba sepultado bajo capas de facturas impagadas y el miedo constante a la siguiente llamada de los abogados de Ricardo. El trayecto en el autobús de la línea 6 era su purgatorio personal. Apretada entre desconocidos, con la mirada perdida en los edificios que desfilaban al otro lado del cristal empañado, sentía una punzada de amarga ironía. Había estudiado para dar forma a esa ciudad, para crear belleza en su horizonte, y ahora la atravesaba como un fantasma anónimo, una pieza más en el engranaje que movía la capital. El murmullo de las conversaciones ajenas, el olor a café y a prisa, todo contribuía a su sensación de invisibilidad. Era un número más, una sombra que se dirigía a un trabajo que le robaba el alma a cambio de un sueldo que apenas cubría lo esencial, un peaje demasiado alto por la supervivencia. La firma de arquitectura donde trabajaba era un universo aséptico de cristal y acero, un monumento a la ambición corporativa que contrastaba brutalmente con su realidad. Su jefe Javier era un hombre de sonrisa fácil y crueldad sutil, un experto en apropiarse de sus ideas mientras le recordaba su precaria situación. La trataba con una condescendencia que era casi tan dolorosa como el desprecio abierto. Elena soportaba las humillaciones diarias con una dignidad silenciosa, archivando planos de proyectos millonarios en los que solo le permitían realizar las tareas más tediosas. Su talento era un tesoro encerrado en un cofre cuya llave había perdido el día que firmó su divorcio. Su jornada era una lenta sangría de horas. El reloj de la pared parecía burlarse de ella, sus manecillas moviéndose con una lentitud exasperante. Para no quebrarse se refugiaba en pequeños actos de rebeldía interna. En un bloc de notas oculto bajo informes, dibujaba fachadas imposibles, puentes que desafiaban la gravedad, hogares diseñados para albergar sueños y no solo cuerpos. Eran fragmentos de la mujer que había sido, susurros de una vocación que se negaba a morir. Esos bocetos eran su única libertad, un espacio secreto donde la opresión de Javier y el peso de su vida no podían alcanzarla, aunque solo fuera por unos breves y preciosos instantes. Las presiones externas eran una marea constante que amenazaba con ahogarla. Una llamada del banco para recordarle un pago pendiente, un correo electrónico de su madre sugiriendo sutilmente que debería ser más razonable con Ricardo por el bien de Leo. La carta del colegio anunciando una excursión que no sabía cómo podría pagar. Cada notificación era un golpe, un recordatorio de su fragilidad. Vivía en un estado de alerta perpetua, haciendo malabares con las finanzas y las emociones, esforzándose por construir un muro protector alrededor de su hijo para que la toxicidad de su mundo no lo alcanzara. La soledad era su compañera más fiel en esa batalla. El regreso a casa era el único momento del día en que se permitía respirar. El peso del mundo parecía aligerarse un poco con cada parada que la acercaba a su barrio. Al cruzar el umbral de su piso, se despojaba de la armadura de empleada anónima y se convertía, simplemente, en mamá. La sonrisa de Leo al verla era el bálsamo que curaba todas las heridas de la jornada. En ese pequeño refugio, entre juguetes esparcidos por el suelo y el olor de la cena, Elena encontraba la fuerza para seguir luchando. Su hijo era su norte, su ancla, y la única razón por la que soportaba un presente que, de otro modo, sería insoportable. Aquella tarde, mientras ayudaba a Leo con sus deberes de matemáticas, el sonido de su móvil vibrando sobre la mesa la sobresaltó. Era un mensaje de un número desconocido, pero supo de inmediato quién era. El texto era breve, frío y cortante, desprovisto de cualquier formalidad. Era de Ricardo. Le informaba, no le pedía, que debía asistir a la gala benéfica de su empresa familiar esa misma noche. Adjuntaba una dirección donde un vestido y unos zapatos la estarían esperando. No había opción a negarse.
El mensaje dejaba claro que la presencia de Leo en el evento dependía de la obediencia de ella. Era una trampa perfecta, una jaula dorada. El miedo era un sabor metálico en su boca. Odiaba esas exhibiciones de poder, esas fiestas donde la élite de Madrid intercambiaba sonrisas falsas y cerraba tratos en las sombras. Para Ricardo, era una oportunidad de mostrar su fachada de hombre de familia, de padre devoto, mientras la sometía a una tortura psicológica. La obligaba a presenciar el mundo que le había sido arrebatado, a moverse entre gente que la juzgaba en silencio, a sonreír mientras su alma se rompía en 1000 pedazos. Era su forma de recordarle quién tenía el control, quién dictaba las reglas del juego. La humillación era el arma que él mejor sabía esgrimir. Se miró en el espejo del pasillo, viendo el reflejo de una mujer agotada, atrapada entre el deber y la desesperación. El vestido que la esperaba sería, sin duda, exquisito y caro, una armadura prestada para una batalla que no había elegido. La idea de volver a ese ambiente, de soportar la mano de Ricardo en su espalda, y su aliento envenenado en su oído, le revolvía el estómago. Por un instante, consideró la posibilidad de negarse, de apagar el teléfono y encerrarse con su hijo, pero sabía que las consecuencias serían terribles. Ricardo usaría su ausencia en su contra, la pintaría como una madre inestable e irresponsable. Así, con el corazón encogido, tomó su decisión. Iría. No por él, ni por miedo, sino por Leo. Se pondría la máscara que la situación exigía, caminaría sobre el mármol pulido con la cabeza alta, y protegería a su hijo con la única fuerza que le quedaba. Su inquebrantable amor de madre. No sabía que esa noche, en ese salón lleno de lobos vestidos de gala, su desesperación la llevaría a cruzar su camino con el de un hombre cuya oscuridad era tan profunda como el poder que ostentaba. Un hombre que cambiaría las reglas del juego para siempre. La tormenta estaba a punto de desatarse. La presión de los dedos de Ricardo sobre su brazo se intensificó, un ancla de acero que la hundía en la desesperación. El murmullo del salón se desvaneció, reemplazado por el latido ensordecedor de su propio pánico. Miró a Leo, cuyo rostro reflejaba su angustia, y sintió cómo la última barrera de su resistencia se agrietaba. Estaba a punto de ceder, de entregar la única luz de su vida a la oscuridad de aquel hombre, cuando un movimiento brusco y decidido rompió la parálisis. No fue ella, fue Leo. Con la fuerza que solo nace del instinto puro, el niño se soltó de su mano. Un pequeño cometa de furia y miedo atravesando un universo de indiferencia y lujo. Corrió, no hacia la salida, ni hacia un rostro amigo, sino hacia el epicentro del poder silencioso que dominaba la sala. El hombre que había estado observando desde las sombras no se movió. Permanecía junto a una columna de mármol negro, una figura recortada contra la opulencia del salón, tan inmóvil y eterno como la piedra misma. Don Marco Montenegro no necesitaba gestos para imponer su voluntad. Su mera existencia alteraba la gravedad a su alrededor. El aire se enfriaba a su paso, las conversaciones morían en un susurro respetuoso. Su traje oscuro, de un corte impecable, parecía absorber la luz, y su rostro, marcado por cicatrices que solo otros ojos sabios podían leer, era una máscara de control absoluto. No era un invitado, era el dueño del silencio, el rey de un tablero de juego en el que los demás eran simples peones, moviéndose a su antojo sin siquiera saberlo. Leo no dudó. Se deslizó entre los vestidos de seda y los esmokines caros hasta llegar a él, y sin una palabra se escondió tras la pernera de su pantalón. El gesto fue tan inesperado, tan audaz, que una onda de choque silenciosa recorrió el salón. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios, las sonrisas se congelaron. El niño más vulnerable de la sala había buscado refugio en el hombre más temido de Madrid. La escena era un tableau vivant de poder y fragilidad, una pintura surrealista que desafiaba toda lógica. Elena sintió que el corazón se le detenía. El miedo a Ricardo fue reemplazado por un terror mucho más profundo y primordial. El miedo a lo desconocido, a la reacción del depredador cuyo territorio acababa de ser invadido por la inocencia. Pero Marco Montenegro no reaccionó con ira ni con sorpresa, su expresión no cambió, sus hombros no se tensaron. Simplemente bajó la mirada hacia la pequeña cabeza que se asomaba tras su pierna, y entonces con una lentitud deliberada, posó una mano sobre el hombro del niño. No fue un gesto paternal ni reconfortante. Fue un acto de posesión, una declaración de soberanía. La mano era grande, pesada y descansaba sobre el pequeño cuerpo de Leo con la firmeza de un sello real. En ese instante, el mundo pareció contener la respiración. Ricardo, al otro lado de la sala, palideció.
el color abandonando su rostro como si hubiera visto a un fantasma. El poder que había ostentado segundos antes se desvaneció, reducido a cenizas por un solo gesto. Aterrorizada, Elena se apresuró a cruzar el espacio que los separaba, con el murmullo de disculpas ya formándose en sus labios. Lo siento, por favor, discúlpelo, es solo un niño. Su voz se quebró cuando sus ojos se encontraron con los de él. Esperaba ver frialdad, desdén, la irritación de un hombre poderoso interrumpido. Pero lo que encontró, la desarmó por completo. No había nada de eso en su mirada. En su lugar, vio una intensidad que la atravesó, un reconocimiento profundo e inquietante que parecía leer cada cicatriz de su alma. Vio una oscuridad que no juzgaba sino que entendía. Por un segundo, el miedo se mezcló con una extraña y peligrosa sensación de ser, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente vista. Él no la veía como una madre desesperada o una mujer derrotada. En su postura temblorosa pero desafiante, en la forma en que su cuerpo se interponía instintivamente para proteger a su cachorro, Marco Montenegro vio algo que creía extinto en su mundo de traiciones y alianzas frágiles. Vio una lealtad incorruptible, un amor tan absoluto que se convertía en una ley en sí misma. Era el mismo código no escrito por el que él regía su propio imperio oscuro, el único principio que respetaba por encima de cualquier otro. Y lo estaba viendo reflejado, puro y sin adulterar, en los ojos de una completa desconocida cuya única arma era un corazón roto que se negaba a dejar de latir por su hijo. Ignorando a Ricardo con una indiferencia tan absoluta que era el peor de los insultos, Marco se inclinó ligeramente, no lo suficiente para arrodillarse, pero sí para bajar a la altura del niño. Su mirada, sin embargo, permaneció fija en la de Elena, atrapándola en un nexo invisible. El ruido de la gala, la música, las voces, todo se convirtió en un zumbido lejano. Solo existían ellos tres en el centro de un universo que se había detenido. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un susurro, sino un murmullo grave y resonante, un trueno contenido, que vibró en el aire, y pareció hacer temblar los cimientos de mármol del hotel. Cada palabra fue una sentencia, precisa y letal. Un hombre que atemoriza a su propio hijo, dijo lentamente, y sus palabras no estaban dirigidas al niño, sino a ella, como si le estuviera entregando un veredicto, ha perdido el derecho a llamarse padre. La frase quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de una verdad inmutable, una ley proclamada por la única autoridad que importaba en esa sala. No era una amenaza. Era una declaración de hechos. Ricardo, a unos metros de distancia, retrocedió un paso, su rostro una máscara de terror y humillación. Había sido juzgado y sentenciado en público, no por un tribunal, sino por un poder mucho más antiguo y definitivo. El juego había terminado, y él lo había perdido. Marco se enderezó, su mano dejando el hombro de Leo con una última y casi imperceptible caricia sobre su cabello. Le dedicó a Ricardo una mirada final, vacía de emoción pero llena de una promesa de aniquilación, un simple vistazo que bastó para borrarlo del mapa. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Su discreto equipo de seguridad, que había permanecido invisible hasta ese momento, se materializó a su alrededor, abriéndole paso entre la multitud que se apartaba como las aguas del Mar Rojo. Su partida fue tan silenciosa e imponente como su llegada, dejando tras de sí un vacío cargado de electricidad y un silencio atronador. Elena se quedó inmóvil en medio del salón, con la mano de Leo firmemente aferrada a la suya. El peligro inmediato se había evaporado, pero en su lugar había quedado algo mucho más complejo y abrumador. El eco de la voz de Marco Montenegro resonaba en sus oídos, y la intensidad de su mirada estaba grabada en su memoria. Se sentía a salvo pero también expuesta, como si al protegerla, aquel hombre hubiera reclamado una parte de ella. No sabía quién era realmente, ni qué significaba su intervención, pero una certeza se instaló en lo más profundo de su ser. Aquella noche, al huir de un monstruo, había encontrado refugio en los brazos de otro, uno cuya oscuridad prometía ser tan protectora como letal. Los días que siguieron a la gala se convirtieron en un ejercicio de negación. Elena intentaba reconstruir su frágil normalidad, sumergiéndose en la rutina del trabajo, los deberes de Leo y las noches silenciosas en su pequeño apartamento. Sin embargo, la memoria de aquella noche era una sombra persistente. No era el recuerdo de la humillación de Ricardo lo que la acechaba, sino la resonancia de una voz grave y la intensidad de una mirada que la había desnudado hasta el alma.
El silencio que Marco Montenegro había dejado a su paso era más atronador que cualquier amenaza, una calma antinatural en el centro de su tormenta personal. Y la inquietaba profundamente no saber si era el ojo del huracán o el fin de la tempestad. Una semana después, la casualidad orquestó su primer reencuentro. Ocurrió en una pequeña librería de viejo cerca del colegio de Leo, un refugio de olor a papel y tiempo detenido donde Elena solía perderse. Mientras buscaba un libro de cuentos, sintió un cambio en la atmósfera, una quietud repentina que silenció el murmullo de los otros clientes. Al levantar la vista, lo vio al final del pasillo, examinando una edición encuadernada en cuero. No la miraba directamente, pero su presencia llenaba el espacio, imponente y anacrónica entre las estanterías polvorientas. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Solo quedaba el silencio compartido, cargado de preguntas sin formular y respuestas que ambos temían. Él no se acercó, no pronunció palabra alguna, simplemente tras un momento que pareció eterno, devolvió el libro a su sitio y se marchó. Elena se quedó inmóvil, con el corazón martillándole en el pecho, una mezcla de pánico y un extraño alivio. No había sido una amenaza, pero tampoco una coincidencia. Era un mensaje. Estaba allí, en su mundo, en sus espacios seguros. Era un recordatorio de que su protección no era un acto aislado, sino una condición, una vigilancia constante, que la envolvía como una segunda piel. Se sintió a la vez prisionera y protegida. Una contradicción que comenzaba a definir su nueva existencia, atrapada en la órbita de un sol oscuro cuya gravedad era ineludible. Los problemas con Ricardo no tardaron en desaparecer con una eficacia brutal y silenciosa. Una citación judicial que amenazaba con reabrir el caso de la custodia fue retirada sin explicación. Las llamadas de sus abogados cesaron. Incluso los amigos comunes que solían actuar como sus espías dejaron de contactarla. Elena sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que no era por un repentino ataque de conciencia de su exmarido. Era el resultado de una fuerza invisible que había movido los hilos en la sombra, un poder que no necesitaba hacer ruido para doblegar voluntades. La paz que tanto anhelaba había llegado, pero su precio era una deuda moral con un hombre cuyo nombre era sinónimo de miedo. Esta intervención invisible la sumió en un profundo dilema. Por un lado sentía un inmenso alivio. Podía respirar por primera vez en años, ver a Leo sonreír sin la sombra de una amenaza cerniéndose sobre ellos. Por otro, la invadía una sensación de complicidad. Estaba viviendo bajo el paraguas de un mundo que despreciaba, beneficiándose de métodos que su conciencia rechazaba. La línea entre el bien y el mal, antes tan nítida en su vida, se había vuelto borrosa, difusa. Empezaba a entender que en ciertos universos, la justicia no era un principio, sino una transacción, y ella, sin haberlo pedido, formaba parte del trato, una pieza en un juego cuyas reglas desconocía. El miedo inicial hacia Marco Montenegro comenzó a transformarse en una compleja fascinación. ¿Quién era realmente el hombre detrás del mito? ¿Qué había visto en ella y en su hijo para extender su manto protector sobre ellos? Se encontraba a sí misma buscando su rostro en las multitudes, esperando ver su coche negro aparcado al final de su calle. El terror a su poder se mezclaba con una curiosidad insaciable por la humanidad que intuía tras su fachada de acero. Era como observar a un depredador en su hábitat natural, consciente del peligro pero incapaz de apartar la mirada de su majestuosa y letal belleza. Su mundo la repelía, pero el hombre la atraía con una fuerza magnética y peligrosa. Desde la penumbra de su despacho, con vistas a una Madrid que se rendía a sus pies, Marco Montenegro la observaba a través de informes y fotografías. Cada detalle de su vida, su ruta al trabajo, sus visitas a la librería, la forma en que le arreglaba el cuello de la camisa a su hijo, era un dato que analizaba con una intensidad casi obsesiva. Ella era una anomalía en su universo de codicia y traición. Su integridad, su coraje silencioso, su capacidad para amar de forma tan absoluta, eran cualidades que lo desestabilizaban. Le recordaban un mundo que él había abandonado hacía mucho tiempo, una pureza que creía irrevocablemente perdida, y que, para su propia sorpresa, sentía la necesidad de preservar a toda costa. Luchaba contra el impulso de acercarse, de invadir su vida más allá de la protección silenciosa que le ofrecía. Sabía que su proximidad era un veneno, que su mundo terminaría por manchar la luz que ella irradiaba. Se había impuesto una regla de oro a lo largo de los años, no permitir que ninguna emoción comprometiera su control. Pero Elena había roto esa regla sin siquiera intentarlo. Se había convertido en una debilidad,
una vulnerabilidad que sus enemigos no tardarían en explotar si la descubrían. Protegerla significaba mantenerla a distancia, pero cada fibra de su ser, hastiada de la oscuridad, anhelaba la calidez de su luz, un anhelo que era tan peligroso como una sentencia de muerte. El segundo encuentro fue deliberado. La esperó una tarde a la salida de su trabajo, apoyado con una estudiada indiferencia en su coche, aparcado al otro lado de la calle. Cuando Elena lo vio, su primer instinto fue dar media vuelta y huir, pero sus pies se quedaron clavados en el asfalto. Él cruzó la calle con la calma de quien es dueño del tiempo y el espacio, deteniéndose a un par de metros de ella. El ruido del tráfico de Madrid parecía desvanecerse a su alrededor, creando una burbuja de silencio tenso. Su mirada no era invasiva, sino inquisitiva, como si buscara confirmar algo que solo él podía ver en el fondo de sus ojos. ¿Están bien?, preguntó. Su voz era aún más grave y profunda de lo que ella recordaba, un sonido que vibraba en el aire y en su interior. No era una pregunta casual, era una demanda de información, la de un soberano que verifica el estado de su territorio. Elena solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. El abismo de poder que los separaba era tan vasto que se sentía como una intrusa en su propia vida. Él era el orden y el caos, el peligro y el refugio, y ella estaba suspendida en el precario equilibrio entre ambos extremos, sin saber hacia qué lado caería la balanza. Ricardo ya no será un problema, continuó, no como una promesa, sino como la constatación de un hecho consumado. La finalidad en sus palabras era absoluta, escalofriante. No ofreció detalles, y Elena no se atrevió a preguntar. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de su intervención. Él no resolvía problemas, los eliminaba. La gratitud que sentía se mezcló con un terror renovado. Estaba en deuda con un hombre cuya moralidad operaba en una escala completamente diferente a la suya. Un hombre para quien la vida y la muerte eran simplemente variables en una ecuación de poder y control. Él pareció leer el conflicto en su rostro, la lucha entre el alivio y el horror. Una expresión casi imperceptible, algo parecido a la comprensión, o quizás al pesar, cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de desaparecer. Se acercó un paso más, y el aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. Elena tuvo que reprimir el impulso de retroceder. Su proximidad era abrumadora, una fuerza física que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Olía a ozono después de una tormenta, a cuero caro y a un peligro tan antiguo como el mundo. Se sintió pequeña, vulnerable, pero extrañamente segura. Mientras él la observaba, un ciclista pasó demasiado cerca de la acera, obligándola a dar un paso atrás para no ser arrollada. Su movimiento fue torpe, y por un instante perdió el equilibrio. La mano de Marco se disparó, no para sujetarla, sino para posarse con una firmeza tranquilizadora en la parte baja de su espalda, estabilizándola. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero fue suficiente para incendiar cada nervio de su cuerpo. A través de la tela de su abrigo sintió un calor que no era solo físico, una corriente de energía que la conectó directamente con él. Fue un gesto de protección puro, instintivo y devastadoramente íntimo. Cuando retiró la mano, el vacío que dejó fue casi doloroso. Se miraron en un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. En sus ojos, Elena ya no vio solo al temido Don, al rey del submundo. Vio a un hombre cansado, un alma marcada por batallas invisibles, una soledad tan profunda y vasta como la suya propia. Y en ese instante de vulnerabilidad compartida, el miedo dio paso a algo mucho más complejo y peligroso: la empatía. Empezaba a ver al hombre detrás del monstruo, y eso la asustaba más que el propio monstruo, porque un monstruo se puede odiar, pero a un hombre se le puede llegar a entender. Él pareció darse cuenta de que había revelado demasiado, de que la barrera entre ellos se había agrietado. Con un leve asentimiento se dio la vuelta y regresó a su coche, dejándola sola en la acera, con el corazón desbocado y la piel todavía ardiendo en el lugar donde él la había tocado. Mientras el vehículo se perdía en el tráfico, Elena supo que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una protegida. Se había convertido en un testigo, en la única persona que había vislumbrado la grieta en su armadura, un conocimiento que la hacía infinitamente más valiosa y por tanto infinitamente más vulnerable en su peligroso mundo. La amenaza cuando llegó no vino de Ricardo sino de las sombras que el propio poder de Marco proyectaba. Días después, al volver a casa por la noche, encontró la puerta de su portal entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Con el pulso acelerado,
Entró en el edificio y vio a 2 hombres esperándola en el rellano. No eran matones comunes. Su quietud y sus trajes baratos pero pulcros hablaban de una disciplina más siniestra. No dijeron nada, pero uno de ellos sacó una fotografía. Era de Leo, jugando en el parque esa misma tarde, una imagen inocente convertida en un arma de terror psicológico. «El señor Montenegro tiene enemigos», dijo uno de los hombres, su voz desprovista de emoción. «Y ahora, su mayor debilidad tiene nombre». Dejó caer la fotografía al suelo, un pacto silencioso de violencia. El mensaje era claro. La protección de Marco la había convertido en un objetivo, en el peón perfecto para herirlo. El escudo que la salvó de un depredador la había expuesto a una manada de lobos mucho más hambrientos. El miedo que sintió en ese momento fue puro y absoluto, no por ella sino por su hijo. La jaula dorada se había convertido de repente en un campo de batalla, y ella estaba en el centro, desarmada. El pánico era una bestia de garras heladas que le desgarraba el pecho. Elena recogió la fotografía del suelo con dedos temblorosos, la imagen de la inocencia de Leo convertida en una profanación. En ese instante, su miedo se transmutó en una furia pura y primordial, una fuerza que no conocía la prudencia ni la lógica. No iría a la policía. No se escondería. Haría lo único que un animal acorralado hace cuando amenazan a su cría. Atacar directamente a la fuente del peligro. No para suplicar, sino para exigir. Se envolvió en su abrigo como si fuera una armadura, y salió a la noche de Madrid, no como una víctima, sino como un arma forjada en el fuego de la desesperación, dirigiéndose al único hombre que podía detener aquello, porque él mismo lo había provocado. Su destino era un exclusivo restaurante en el barrio de Salamanca, un santuario de poder y secretos conocido por ser el territorio neutral de Marco Montenegro. Al entrar, el murmullo de la élite de la ciudad se detuvo. Cada mirada se clavó en ella, una figura anónima y desentonada en su desesperación, atravesando el mar de seda y arrogancia. El aire, denso con el aroma del vino caro y los puros, se le antojaba irrespirable. Siguió adelante, guiada por un instinto ciego, hasta el reservado del fondo, una alcoba de terciopelo y sombras donde él cenaba, rodeado por el silencio respetuoso de sus hombres de confianza. Era el corazón de la bestia, y ella había venido a arrancárselo con sus propias manos. Lo encontró sentado de espaldas a la entrada, pero supo que él había sentido su presencia desde el momento en que cruzó el umbral. Se detuvo frente a su mesa, y el tiempo pareció congelarse. Los hombres que lo acompañaban se tensaron, listos para actuar, pero una imperceptible señal de la mano de Marco los mantuvo en sus asientos. Él se giró lentamente, y sus ojos, oscuros y profundos como un abismo, se encontraron con los de ella. No había sorpresa en su mirada, solo una calma expectante y letal, la de un rey que recibe a una suplicante en su corte. Pero Elena no había venido a suplicar. El miedo había sido consumido por una rabia que le daba una fuerza que no sabía que poseía. Con un movimiento brusco, dejó caer la fotografía sobre el mantel de lino blanco. La imagen de Leo, sonriente e indefenso, quedó entre los platos de porcelana y las copas de cristal, una mancha de pureza en un mundo de corrupción. «Esto», dijo, y su voz, aunque baja, vibró con una intensidad que silenció por completo el reservado. «Es su protección. Una sentencia de muerte para mi hijo». No era una pregunta, ni una queja. Era una acusación, lanzada como una daga al corazón de su poder. Le estaba devolviendo su regalo envenenado, obligándolo a mirar de frente el coste real de su interferencia, el precio que su hijo estaba a punto de pagar por un código de honor que ella no entendía. El mundo de Marco Montenegro se detuvo. Por primera vez en décadas un sentimiento ajeno a la ira o al cálculo, se abrió paso a través de su armadura de control. No vio insolencia en sus ojos, sino el reflejo de su propio fracaso. Había intentado encerrarla en una crisálida de seguridad, pero en su lugar había pintado una diana en su espalda y en la de su hijo. Sus hombres lo observaban, esperando la orden de sacarla de allí, de borrar esa mancha de vulnerabilidad de su impecable fachada de poder. Pero él solo podía ver el terror y la valentía luchando en el rostro de Elena, una combinación que lo desarmaba, que lo obligaba a enfrentarse a la verdad. Su protección era una jaula, y él, el carcelero. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, en una mesa discretamente situada pero con una vista clara de la suya, estaba sentado un rival, un hombre llamado Serrano, cuya ambición era tan vasta como su crueldad. Serrano no lo miraba a él,
miraba a Helena, con una sonrisa sutil y depredadora. La fotografía no había sido solo una amenaza. Había sido un movimiento en el tablero, una prueba pública. Estaban midiendo su respuesta, esperando ver si sacrificaría a la mujer para mantener su reputación de intocable. El juego había dejado de ser personal. Se había convertido en una declaración de guerra, y Helena y Leo eran el campo de batalla elegido por sus enemigos para destruirlo. En ese instante Marco tomó una decisión que rompía cada una de las reglas por las que había vivido. Se levantó, no con la furia de un jefe traicionado, sino con la solemnidad de un hombre que va a un sacrificio. El aire se cargó de una tensión insoportable. Ignoró a Serrano, ignoró a sus propios hombres. Su universo se redujo a la mujer que temblaba frente a él. Con una lentitud que era a la vez una caricia y una sentencia, extendió la mano y la posó en la mejilla de Helena. No fue un gesto de consuelo, ni de pasión. Fue un acto de posesión, una marca a fuego hecha a la vista de todos sus enemigos. Un juramento silencioso que lo exponía, que lo hacía vulnerable. El contacto fue una descarga eléctrica que silenció el caos en el interior de Helena. El calor de su palma contra su piel fría era un ancla en medio de la tormenta. A través de ese simple toque, sintió el peso de su mundo, la soledad de su trono y la irrevocabilidad de la elección que acababa de hacer por ella. En ese gesto, él le estaba diciendo que ya no había vuelta atrás, que su destino estaba ahora atado al suyo, para bien o para mal. Vio en sus ojos no al monstruo que todos temían, sino al hombre atrapado dentro de él, un hombre que acababa de elegir su humanidad por encima de su corona, sabiendo que el precio sería la guerra. Retiró la mano con la misma lentitud deliberada y luego, solo entonces, giró su cabeza y clavó su mirada en Serrano. No hubo palabras, no hubo amenazas. Solo una mirada gélida que prometía una aniquilación total, una guerra que no terminaría hasta que solo uno de los dos quedara en pie. Serrano, entendiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno, bajó la vista, un gesto de sumisión que selló su propio destino. Marco había hecho su jugada. Había elegido, había roto su código más sagrado, nunca mostrar una debilidad. Y al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo, pero había salvado el alma de ella. Marco volvió a sentarse, pero el silencio que quedó entre ellos era diferente. Ya no era un abismo, sino un puente. El murmullo del restaurante regresó, pero para ellos era un ruido lejano, el eco de un mundo que ya no les pertenecía. Sin una palabra, ambos supieron que esa noche no solo había cambiado el equilibrio de poder en el submundo de Madrid, había cambiado el curso de sus vidas para siempre. El acto de transgresión los había unido en una complicidad tan peligrosa como sagrada, un vínculo forjado en el momento exacto en que él decidió que la redención valía más que el poder. La vuelta a casa no fue a su casa. El trayecto desde el restaurante se desarrolló en un silencio denso y hermético, dentro de un coche blindado cuyas ventanas convertían las luces de Madrid en estelas borrosas y distantes. Marco no se sentó a su lado sino en el asiento del copiloto, una barrera física que era también una declaración de intenciones. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones. Solo el zumbido del motor y la presencia de dos guardaespaldas que eran tan inexpresivos como las estatuas del Paseo del Prado. Helena se sentía como un objeto precioso y frágil que estaba siendo trasladado de una caja fuerte a otra, despojada de toda voluntad, su destino sellado por un gesto en un salón de terciopelo. El coche se detuvo frente a un edificio moderno y anónimo en una de las zonas más exclusivas de la capital. El apartamento al que la condujeron era un santuario de cristal y acero, con vistas panorámicas a una ciudad que parecía pertenecer a otro planeta. Era impersonal, elegante y frío, una jaula dorada amueblada con un lujo que gritaba poder y soledad. Marco la acompañó hasta el centro del vasto salón y se detuvo. «Aquí estarás a salvo», dijo, y sus palabras sonaron como órdenes no como consuelos. «Hay comida, ropa, todo lo que puedas necesitar. No salgas. No contactes con nadie. Mis hombres vigilarán el edificio día y noche». No le dio opción a réplica, simplemente le estaba informando de los términos de su nueva vida. El momento de su partida fue tan abrupto como su intervención en la gala. Se miraron durante un instante que pareció contener el peso de todas las palabras no dichas, de todas las consecuencias que se cernían sobre ellos. En sus ojos Helena vio una sombra de pesar, la fatiga de un rey que debe volver al campo de batalla. En los de ella, él vio el miedo, pero también una incipiente comprensión. Sin un roce, sin una palabra más, se dio la vuelta y se marchó.
La puerta de seguridad se cerró con la rotundidad de una sentencia, y el clic del cerrojo resonó en el silencio del apartamento como el fin de un capítulo y el comienzo de un exilio. Sola, rodeada de un lujo que no era suyo, Elena sintió por primera vez el verdadero peso del vacío que él dejaba. Los días se convirtieron en una lenta sucesión de horas marcadas por el tic-tac de un reloj de diseño en la pared. Elena pasaba la mayor parte del tiempo junto al inmenso ventanal, observando la vida de Madrid desde su torre de marfil. Veía los coches moverse como insectos, la gente apresurarse bajo la lluvia, un mundo del que había sido extirpada. La ironía era cruel. Ricardo la había oprimido con amenazas y humillaciones, pero Marco la había encarcelado con seguridad y silencio. Nunca había estado más protegida y, al mismo tiempo, nunca se había sentido más prisionera. El eco de su propia respiración en el vasto apartamento era un recordatorio constante de su aislamiento, de la distancia infranqueable que ahora la separaba de todo lo que conocía. Mientras tanto, en las entrañas de la ciudad, la guerra contra Serrano había comenzado. Marco se sumergió de nuevo en su mundo de sombras, un universo regido por la lealtad y la traición, donde la violencia era un lenguaje y el poder, la única moneda. Se movía entre reuniones en despachos llenos de humo, llamadas encriptadas y decisiones que alteraban vidas y fortunas. Estaba de vuelta en su trono, frío, calculador e implacable. Sin embargo, en los silencios entre una orden y la siguiente el recuerdo del rostro de Elena lo asaltaba. La imagen de su desafío, el calor de su piel bajo su mano, se habían convertido en una grieta en su armadura, una vulnerabilidad que ahora debía defender con la misma ferocidad con la que defendía su imperio. La lluvia se convirtió en la banda sonora de su espera. Golpeaba contra los cristales día y noche, un llanto constante que reflejaba la melancolía que se había instalado en su alma. Con el paso de las semanas, el pánico inicial de Elena comenzó a decantarse, dejando un pozo de lúcida resignación. Empezó a comprender. Marco no la había alejado por crueldad, sino como un cirujano que extirpa una parte de sí mismo para evitar que la infección se extienda. Para protegerla del mundo que él habitaba, tenía que expulsarla de su vida. La paradoja era dolorosa. Su mayor acto de protección era su abandono. El dolor de esa comprensión no la debilitó, por el contrario, la hizo más fuerte, más consciente del tablero en el que ahora era una pieza clave. Un día, un mensajero anónimo dejó un paquete en la conserjería. Dentro, Elena encontró una caja de lápices de carboncillo de la mejor calidad, y un bloc de papel de arquitectura. No había ninguna nota, ningún remitente. Pero ella supo de inmediato que era de él. Era un gesto que trascendía las palabras, un reconocimiento de la mujer que era más allá de la madre a la que había protegido. Era su forma de decirle que no la había olvidado, que recordaba sus sueños sepultados. El regalo era a la vez un bálsamo y una tortura, un recordatorio de la intimidad que habían compartido en un simple cruce de miradas y de la distancia abismal que los mantenía separados, comunicándose a través de objetos silenciosos. Ambos enfrentaban ahora el reflejo de sus propias decisiones en la soledad de sus respectivas jaulas. Ella, en su apartamento de lujo, lidiaba con la culpa de vivir a salvo gracias a la oscuridad que siempre había condenado, sabiendo que cada comida en su mesa, cada noche de paz para su hijo, estaba financiada por un imperio de miedo. Él, en su despacho con vistas a la ciudad, luchaba contra un sentimiento que no se atrevía a nombrar, una conexión con una mujer cuya luz moral amenazaba con desmantelar el orden de su universo. Se había alejado para mantenerla a salvo de sus enemigos, solo para descubrir que el mayor peligro era la propia ausencia de ella. Poco a poco, Elena dejó de mirar por la ventana como una prisionera, y empezó a hacerlo como una arquitecta. Tomó los lápices que él le había enviado y comenzó a dibujar. Al principio, eran líneas tímidas, formas inciertas. Pero pronto, sus bocetos adquirieron una nueva fuerza. Ya no dibujaba sueños etéreos, sino estructuras sólidas, edificios con cimientos profundos y contrafuertes diseñados para soportar un peso inmenso. Dibujaba puentes que conectaban orillas imposibles, fortalezas que protegían un corazón vulnerable. El dolor no había desaparecido, pero se estaba transformando en lucidez, en una comprensión profunda de la fuerza, la contención y el sacrificio. Estaba reconstruyéndose a sí misma sobre los cimientos de su propia ruina. El tiempo se estiró, convirtiéndose en un silencio prolongado entre dos actos. No había llamadas, no había más mensajes. Solo la ciudad silenciosa bajo la lluvia y la certeza de un vínculo que permanecía intacto a pesar de la distancia. En su apartamento, Elena afilaba un lápiz, su mirada fija en el horizonte. En su despacho,
Marco observaba la misma línea del cielo, el reflejo de las luces de la ciudad danzando en un vaso de whisky. Estaban separados por un abismo de moralidad y peligro, pero unidos por la consecuencia de una noche que los había cambiado para siempre. El silencio entre ellos no era ausencia, sino una presencia densa y pesada, el eco de todo lo que no se atrevieron a decir. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio que no era paz, sino la calma que sigue a una guerra ganada en las sombras. La noticia de la caída del imperio de Serrano fue un murmullo discreto en las páginas de economía de los periódicos, una nota sobre una reestructuración empresarial hostil. Para Elena, fue la señal de que su exilio había terminado. Regresó a su pequeño piso en Usera, no como la mujer que lo había abandonado, sino como alguien que había visitado el abismo y había aprendido a construir puentes sobre él. Con el dinero que apareció anónimamente en su cuenta, fundó un pequeño estudio. Esa noche, su proyecto, un centro comunitario para familias en riesgo de exclusión, se exponía en una prestigiosa galería de arquitectura. Estaba de pie junto a su maqueta, explicando sus ideas con una voz firme que ya no temblaba. Una reina en su propio y modesto reino de luz y esperanza. El murmullo de admiración y las conversaciones sobre volúmenes y materiales se vieron interrumpidos por una súbita quietud, una onda de silencio que se expandió desde la entrada de la galería. Elena sintió el cambio en el aire antes de verlo, esa familiar caída de la temperatura, esa densidad que anunciaba su presencia. La gente se apartaba instintivamente no por miedo, sino por una reverencia primordial hacia un poder que no necesitaba ser anunciado. Su corazón no se aceleró con pánico, sino con un latido lento y profundo, el reconocimiento de una deuda que nunca podría ser saldada con palabras. Sabía, sin necesidad de girarse, que él había cruzado el umbral de su mundo, no como un invasor, sino como un peregrino silencioso, que llegaba a un santuario que él mismo había ayudado a proteger desde la distancia. Levantó la vista, estaba al otro lado de la sala, junto a una pared de hormigón visto, una figura de oscuridad recortada contra la pureza blanca del espacio. Llevaba su habitual traje oscuro, una armadura que ya no le parecía impenetrable. No miraba la maqueta, ni los planos en la pared, la miraba a ella. En sus ojos no había posesión, ni la sombra del depredador. Había algo nuevo, algo que Elena nunca había esperado ver. Una especie de asombro silencioso, el respeto de un hombre que había pasado su vida demoliendo mundos y que ahora contemplaba a alguien capaz de construirlos. Era la mirada de un rey que reconoce a otra soberana, no por su poder, sino por su inquebrantable capacidad de crear vida donde solo había ruinas. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, un puente invisible tendido sobre un abismo de moralidad y experiencia. En ese cruce silencioso, se lo dijeron todo. Ella le agradeció la libertad, la segunda oportunidad, la protección que le había permitido florecer. Él, con su quietud, le pedía perdón por el peligro, por el precio que había tenido que pagar, y le mostraba el único tributo que su alma oscura era capaz de ofrecer. Su presencia como testigo de su triunfo. Él le dio un casi imperceptible asentimiento, un gesto que era a la vez una bendición y una despedida. Con ese simple movimiento, la liberaba de cualquier deuda, devolviéndole por completo la soberanía sobre su propia vida. El círculo se había cerrado. Él se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre la multitud que volvía a su murmullo habitual, como si un fantasma hubiera pasado. Elena no lo siguió con la mirada. Se giró hacia su maqueta, hacia la luz de los focos y las sonrisas de la gente que la felicitaba. El aire volvió a calentarse, el peso en su pecho se disipó. Estaba sola, pero ya no se sentía sola. Estaba completa. La oscuridad de él ya no era una amenaza que la acechaba, sino el recuerdo de la sombra que se necesita para apreciar verdaderamente la luz. No era un final sino un equilibrio. Dos mundos que se habían tocado lo suficiente para salvarse, pero que jamás podrían fusionarse. El amor, a veces, no es unión, sino la valiente decisión de dejar ser. Si esta historia te ha demostrado que incluso en la más profunda oscuridad puede nacer un acto de redención, y que la verdadera fuerza reside en reconstruirse a uno mismo, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite creer en la esperanza. Cuéntanos en los comentarios qué significó para ti este final, qué sentiste en ese último cruce de miradas. Tu voz nos ayuda a seguir contando historias donde un solo gesto silencioso, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo y devolverle el alma a quien la creía perdida.